especial que podemos pasar delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, y, oh Dios, por ese amor, Señor, tan infinito, Señor, que tienes con nosotros. Gracias, porque todo lo que recibimos de ti es inmerecido, Señor, es por pura gracia, Señor. Te alabamos en esta tarde, Señor, y, oh Dios, te quiero entregar esta palabra, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, oh Dios, y te pido, Señor, que tú seas hablándonos, Señor, y que podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros. Amén. Nos alegramos, Mari, de verte aquí con nosotros. Amén. Amén, aleluya. Agradecidos por beneficio. ¿A qué os suena esta frase? Es muy clara, ¿verdad? Bueno, Dios lleva este tiempo hablándonos sobre el agradecimiento y bueno, os quiero compartir lo que Dios ha estado hablando a mi vida y bueno, espero que se me pueda entender y que podamos recibirlo todos juntos, ¿no? Como iglesia, esta palabra. Vamos a leer en Lucas 17. Este es el relato de los 10 leprosos que son sanados. ¿Ya está? Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino uno extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, para entrar un poquito aquí en contexto, aunque muchos lo sabréis, pero bueno, lo quiero explicar. Vamos a ver lo que suponía un leproso en aquellos tiempos, ¿vale? Los tiempos de Jesús. Un leproso experimentaba literalmente la muerte en sus propias carnes, ¿vale? Era una enfermedad que se manifestaba en la piel, una piel escamosa, que se hacían heridas, úlceras, le supuraban, se le hinchaban, incluso se le desprendían y llegaban, incluso dice que llegaban a la nariz o las orejas, llegaban a caérsele, ¿no? A desprendérsele. A estas personas se les consideraba impuros, es decir, estaban siendo como castigados con una marca de muerte. Y esto les impedía participar de la vida social y religiosa del pueblo. Aparte del dolor físico, que imaginaros cómo sería, tenían que sufrir la exclusión social hasta de sus propios seres queridos, de su propia familia. Eran despreciados y malditos. Se tenían que ir a vivir a las afueras del pueblo y se refugiaban pues donde pudiesen, ¿no? En puentes, y se iban, yo creo que esperando morir, no tendrían esperanza, ¿no? de vivir. Los leprosos eran llevados a los sacerdotes, que eran quienes les hacían un seguimiento y les decían si los declaraban limpios o impuros, dependiendo de la enfermedad y cómo iba avanzando su enfermedad. En el versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En este versículo podemos ver un punto importante, y es que Jesús no los sanó enseguida, como puede hacer con muchas personas, ¿no? Y como ha hecho en muchos acontecimientos, sino que los envió donde el sacerdote, y mientras ellos iban, era que iban siendo sanados.
Nos parece que fueron muy obedientes los 10 seguidos de los sacerdotes, porque dice que los 10 fueron sanados. Entonces, mientras iban siendo sanados. Iban hacia donde Él los había enviado. ¿No somos nosotros un poquito parecidos que obedecemos cuando nos conviene, cuando pensamos que vamos a recibir algo bueno o vamos a obtener un milagro, un beneficio? Y cuando se trata de algo que no va a ser tan beneficioso, sino que duele o va a doler o va a traer sufrimiento, ¿somos igual de obedientes? Ellos, como la mayoría de nosotros, iban buscando un milagro, iban buscando ser sanos, ¿no? Una sanidad. Entonces les convenía hacerle caso a Jesús. Vamos a leer el 15 y el 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Uno de ellos, uno de 10, volvió para darle las gracias a Jesús. ¿Cómo puede ser que solo uno de 10 personas cayera en cuenta del que les había sanado, del que les acaba de salvar la vida? A mí esto me suena un poco al versículo que dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. A mí me suena como muchos serán los privilegiados, pero pocos los agradecidos. Porque Dios nos está hablando que seamos agradecidos. Yo me imagino todos estos hombres de llevar quién sabe cuánto tiempo enfermos, pasando un sufrimiento. Muchos llevarían a lo mejor mucho tiempo, otros menos, no lo sabemos. Desechados, rechazados. Y lo primero que se les pasa por la mente, supongo yo, que si yo me veo en esa situación, lo primero que pensaría es en mi familia, ¿no? Se les pasaría por la mente sus mujeres, sus hijos o sus madres, ¿no? En ir a darles la noticia y a decirles que estaban sanos, ¿no? A darles la gran noticia. Y es lógico, ¿no? Porque a saber cuánto tiempo llevaban sin estar cerca de ellos. Pero solo uno de ellos, uno de 10, solamente pensó primero en el que les había sanado, en darle las gracias y glorificar a aquel que era el único que les había sido capaz de salvarles la vida. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que recibimos un milagro o recibimos un beneficio de parte de Dios y se lo contamos al primero que tenemos al lado, o se nos pasa por la mente llamar por teléfono a nuestra pareja o a nuestros padres y después, ay Señor, gracias porque has sido tú? Pero no vamos primero a Dios, ¿no? Yo soy una de ellas, ¿no? Que alguna vez le hemos dado las gracias a Dios, no en el acto, pero muchas veces sí que he pensado primero en contárselo a alguien de la emoción y después decir, ay Señor, perdóname, es gracias a ti esto. El versículo 17 dice, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. ¿Sabes qué veo yo aquí? Una diferencia entre este hombre y los otros 9. Y yo creo que se ve humildad. En el diccionario el significado de humildad lo he buscado y dice, es virtud que consiste en el conocimiento de las debilidades, la clase baja, el origen pobre y realza actos de humildad y sumisión. Este hombre, yo creo que le diferenciaba su humildad al resto, porque se comportó de forma diferente y dice que era un samaritano, que era extranjero. En aquella época también ellos sufrían el rechazo y el desprecio del pueblo judío. Y este hombre no solo era desechado por su enfermedad, sino también por ser samaritano. Se sentía indigno y sabía que no merecía ser sanado ni aceptado,
que quizá Jesús le podía haber tratado igual que le trataba el resto de la sociedad. Pero él vio que a Jesús no le importó nada de eso, que fue el único que le trató sin importarle su condición. Y él, ¿cómo respondió? Con un acto de gratitud, porque él sabía, él se sentía que no lo merecía. Sin embargo, podemos ver en el resto, en los otros 9, que podemos ver de ellos a diferencia del otro. Quizás lo contrario a humildad. El orgullo, la altivez, que estaban recibiendo algo que quizás ellos merecían porque lo estaban pasando mal. Hombre, estaban sufriendo, llevaban mucho tiempo, quizás padeciendo. Y hombre, a lo mejor no se lo merecían. ¿No te sientes identificado? Yo sí. Dios me ha hablado tanto con esto porque me comporto así muchísimas veces. Sale mi orgullo, mi altivez y me siento pobrecita. ¿Cuántas veces no nos sentimos víctimas de lo que nos está pasando y sentimos que no merecemos pasar por ese problema o por ese sufrimiento? ¿Por qué me está pasando a mí? No es que se lo desees a otra persona, pero dices, ¿pero por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿O por qué tengo yo que enfrentar esto o vivir esto? ¿No os habéis sentido alguna vez así? Eso denota en nosotros orgullo y altivez. Todo lo contrario de la humildad. Que tantas veces venimos delante de Dios y sentimos que merecemos lo que Él nos da o lo que le estamos pidiendo, lo merecemos porque somos pobrecitos. Yo me siento así como estos 9, tan indigna, impura como cuando estaban enfermos, porque mira, una persona orgullosa, pocas personas orgullosas son agradecidas. Y aunque yo me siento agradecida, porque yo digo, yo soy una persona agradecida, a mí me han enseñado en mi casa a ser agradecida, porque yo doy gracias por el agua, por la cama, por un colchón. Yo todos los días me siento privilegiada porque yo sé que hay gente que no tiene donde dormir, que hay gente que no tiene agua, que hay niños que no pueden beber agua. Y yo me siento agradecida y digo, yo soy una persona agradecida. Pero Dios me ha mostrado que no, que aún hay actos en mi corazón que denotan falta de agradecimiento, falta de humildad delante de Él. Porque sí que tengo que reconocer que hay cosas que siento que me las merezco porque no tengo por qué pasarlas. Sin embargo, una persona agradecida, a ver cómo lo he puesto aquí. Una persona que siente que todo lo que tiene es privilegios y por gracia y que es inmerecido todo lo que tiene, esa persona es muy agradecida porque siente que todo lo que tiene es por privilegios. Podemos ver en la actitud de este hombre eso, él se sentía un privilegiado porque no sentía que era digno, por eso fue agradecido con Dios. Y el versículo 19 dice, entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre se llevó la mejor parte de los 10. Él, por tener un acto de gratitud, fue su vida restaurada por completo, no solo sano, sino salvo, restaurado. En Levíticos nos muestran la ley de los leprosos y era un acto de los sacerdotes y luego cuando eran sanados los leprosos tenían que ir a hacer unos sacrificios, unos tipos de sacrificios para declararlos limpios. Este hombre en ese acto, en ese momento fue limpio, restaurado, sano y fue salvo. Solo por su agradecimiento, por su acto hacia Jesús de agradecimiento. Los 10 vivieron un milagro,
pero solo uno tuvo un encuentro con Jesús. Solo él tuvo ese encuentro con Jesús. Yo no sé a ti, pero a mí esto me emociona. El pensar que por un corazón agradecido a Dios, tú puedas tener un encuentro con Jesús. Imagínate si es constante ese corazón agradecido delante de Él. Un milagro no nos acerca a Dios, pero un acto de gratitud sí. ¿Cuántas veces no buscamos un milagro, un favor de Dios, un beneficio, sin saber que eso no es lo que nos va a llevar a Dios, a acercar a Él? Porque somos conscientes, ¿no?, de que los milagros nos salvan. Siempre se ha dicho, ¿no?, que muchas personas reciben milagros y milagros grandes y aún así no entregan sus vidas a Dios. Esta historia me ha recordado mi niñez. Mi niñez fue marcada por milagros y milagros grandes. O sea, no milagros de me ha quitado un constipado, me ha quitado el dolor de cabeza, me he orado. Yo me crié en la iglesia, ¿no? Y en Colombia suelen hacer campañas en la calle, en plazas súper grandes. Nosotros vivíamos en una ciudad, entonces eran plazas muy grandes. Y hacían campañas y eran campañas de miles de personas. Y ahí se veían milagros, gente de silla de ruedas levantarse, cojos andar, ciegos ver. Eran milagros como los que vamos a ver en estos tiempos en España y en nuestra iglesia en concreto, amén. Y veía milagros, pero luego esa gente no la veíamos en la iglesia. Yo fui testiga de esto. Y a mí me impactó un testimonio de pequeña. Un hermano de mi abuela tenía una enfermedad en la columna y quedó en silla de ruedas. Y un día lo llevamos a una campaña de estas que se hizo y él salió al frente, al púlpito, porque allí los predicadores decían, aquí hay no sé cuántos hombres en sillas de ruedas, y eran miles de personas. Y tú decías, ¿pero cómo sabes cuántos hay? Decía, pues hay 10 hombres en sillas de ruedas, que pasen al púlpito que vamos a orar. Y los 10 se levantaban de la silla de ruedas. Mi tío, bueno, el hermano de mi abuela fue uno de ellos, y Dios lo sanó. Y nosotros lo vimos como él volvió a casa, andaba, vivía en la casa de debajo nuestra. Y yo fui testiga de ese milagro, pero él no aceptó a Dios en su corazón, ni fue a la iglesia, ni nada. Y a mí esto de niña me impactó y yo decía, ¿cómo puede ser que Dios ha hecho ese milagro tan visible, tan grande, y él no quiere saber nada de Dios? Yo me siento tantas veces que actúo así, obediente y agradecida. Ellos fueron obedientes, estos 10 fueron obedientes, le hicieron caso a Jesús, ir hacia allí, y ellos fueron. Y el otro fue encima agradecido. Y yo quizá muchas veces, yo soy obediente a Dios y agradecida, pero porque sé que me va a dar algo que yo estoy necesitando y que me conviene. La última vez que compartí fue para terminar el año, o sea, para Nochevieja, creo. Y yo hablaba de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y recordaba la prédica de Eloy que nos compartió en Navidad sobre los cofres. Y estaba el cofre de sacar la tajada de Dios. Y yo os compartía, ¿no? Y reconocía que muchas veces yo amaba a Dios, pero también quería sacar partido, ¿no? Y os compartía el testimonio de lo que estaba pidiéndole a Dios y que quería que Él me contestara favorablemente, ¿no? Pues esto es lo mismo que hicieron estos 9. Ellos buscaban un milagro, querían sacar la tajada de Dios, querían sacar lo que les convenía, iban a por ese milagro. Pero el solo que volvió a agradecerle, no. Este hombre era consciente de que no merecía sacar la tajada de Dios, que no merecía sacar partido, porque se había sentido tan indigno toda su vida. Y este acto de agradecimiento lo llevó a encontrarse con Jesús. Un milagro lo obtiene cualquiera.
porque muchas personas son sanas, por mucha gente se ora, incluso nosotros oramos por muchas cosas y las obtenemos y Dios nos las da. Pero una relación con Dios real no la obtiene cualquiera. Este relato quizás nos revela una gran realidad en el mundo cristiano. Muchos buscan a Dios por conveniencia, por lo que necesitan, buscando el milagro o el favor de Dios, pero pocos nos acercamos a Dios agradecidos, aunque no vayamos a sacar el partido de Él, ¿no? Nosotros no somos los que debemos de buscar un milagro o un beneficio. Nosotros somos de los que debemos de buscar al Dios de los milagros, al Dios que sana, al que restaura, al que levanta, al que da las bendiciones, al que libera. A ese es el que tenemos que buscar nosotros. Pero para tener eso, tenemos que tener una relación personal y verdadera con Dios. Y para eso es imprescindible ser agradecidos. Dios solo espera que tengamos un corazón agradecido. ¿No creéis que, bueno, lo dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino solo este? ¿Cómo se quedó Jesús? Yo creo que se quedó chafado diciendo, jolín, ¿solo uno de 10? ¿Cómo se queda con nosotros tantas veces? Yo a mi Dios, de verdad, me he sentido siempre tan agradecida y Dios me ha mostrado que no. Y le doy gracias porque yo lo que le pido a Dios cada día es que me muestre lo que le falta a mi corazón, lo que aún no está bien, lo que aún no le agrada, lo que aún me estorba para yo poder relacionarme con Él como Él quiere. Y me he sentido tan impura, tan indigna, me he sentido una leprosa. Y de estos 9 que viene a por lo que quiere. Y muchas veces no buscamos un milagro o un beneficio. Muchas veces buscamos solo descanso, su presencia. Decimos, ay Señor, yo que soy una persona tan ajetreada, tan acelerada, me cargo mucho. Y muchas veces voy solo buscando descanso, la paz de Dios y el pasar tiempo con Él en su presencia. Eso también es buscarlo por conveniencia. Porque no lo busco por adorarle, por exaltarle, porque Él se lo merece, por glorificarle, no, lo busco porque lo necesito. Y Dios me ha hablado tanto que dice, wow, yo me sentí agradecida, ¿sabes? Pero no, me falta tanto porque he sentido que me falta mucho para llegar a ser como ese hombre, sentirme que yo no merezco nada, aunque me siento así, ¿no? Y siento que todo lo que Dios me da por pura gracia. Pero si Él lo ha hablado a mi corazón, es porque le hace falta. Es porque aún me acerco a Él creyendo que me merezco algo. Y no que lo que yo tengo es por puro privilegio. Esto es lo que Dios me ha hablado a mí y lo que os quería compartir. Y espero que os haya hablado vuestras vidas. Y a los que nos siguen desde vuestras casas, os damos las gracias por estar ahí. Espero que Dios también te haya hablado. Y nada, os esperamos el sábado a las 11:30 para la reunión de jóvenes y el domingo a las 11.